no se habría producido ya el asalto y los subieron así. Bueno, Diego, Emiliano, yéndonos al asunto de Estados Unidos, lo digo porque no hubo ningún cambio, nada, ninguna de los patrones que cumplía de seguridad Prigozhin se cumplen en el atentado, pero bueno. Estados Unidos y China, decís, y mirando a África, ¿no? Cómo está cambiando todo, cómo está China volcada, y creo, no sé si era Emiliano el que decía, ¿dónde está Estados Unidos? ¿No? Sorprende que todavía no haya dicho nada. ¿Dónde está? Eso quiero yo saber. Hoy volvía Raimondo ya definitivamente desde China, la secretaria de Comercio, diciendo que no quieren hacer una desconexión, que van a seguir colaborando y que de hecho van a tener reuniones, 2 reuniones, al menos telefónicamente, si no pudieran ser presenciales, al mes, entre China y Estados Unidos. Como que, quiero decir, es una relación bastante fluida para lo que viene siendo los últimos meses. Llegados a este punto y viendo la falta de reacciones en África, ¿no será que Estados Unidos empieza a no ser capaz de abarcar con la administración actual que tiene todo este tipo de conflictos? Emiliano, buen charco, ¿no? Bueno, es que efectivamente se conectaron tanto, o nos hemos conectado tanto a China, porque pregúntale a Alemania también cómo se encuentra, ¿no? Y del impacto económico que está teniendo, digamos, una cierta desconexión por esa estrategia de seguridad europea. Pues estamos tan conectados a China que es absolutamente imposible hacerlo en los tiempos y en las formas necesarias. Por lo tanto, no me extraña que tengan esa dependencia de China y la van a seguir teniendo, por mucho que se desplacen hacia el sudeste asiático. China sigue siendo, digamos, el hegemón en términos económicos de la industria para Estados Unidos. Y adicionalmente a esto, lo que tenemos que tener en cuenta también son las reservas del Banco Central chino en dólares, los intentos de desconectarse en términos monetarios, que eso tampoco se hace de la noche a la mañana. Es decir, que les guste o no les guste, a ambas partes se van a necesitar en los próximos al menos 5 años, mientras se produce esa deslocalización económica y financiera en terceros estados. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Que su margen de maniobra, bueno, de Estados Unidos y de Europa, pero especialmente de Estados Unidos, que su margen de maniobra cada vez es menor. Si todo esto de los BRICS sigue avanzando y se sigue ampliando, pues van a tener un serio problema, porque los principales productores de petróleo van a estar metidos en ese club y a ver qué hace Estados Unidos, por mucho que sea el principal productor de petróleo, pero no puede abarcarlo él solo. Entonces, ahí tiene una serie de problemas también con el tema de la cadena de suministros, que hace que a día de hoy sea inviable romper relaciones o incrementar sanciones mucho más severas contra China. Es decir, que ahí directamente lo tiene muy complicado. Y luego, el tema de las elecciones del próximo año, pues tampoco contribuyen, porque me imagino que Biden endurecerá el discurso, como ya ha venido haciendo en alguna de sus intervenciones contra China, su nivel de democracia, derechos humanos, desconexión, etcétera, etcétera, pero lo va a necesitar si quiere seguir con su Biden economía. Vamos a ver también cómo salen los Bidenomics, por cierto, que ya el colmo fue, y ha habido mucho, perdón por la expresión, cachondeo con el tema, cuando salió con la pizarra esta, no sé si habéis visto el vídeo, que sale con una pizarrita intentando explicar allí marco a marco, bueno, un follón. Les recomiendo que busquen lo de Biden y la pizarra. Diego, los Bidenomics, yo no sé si van o no van, si van a funcionar o no van a funcionar, sobre todo porque parece que la administración poquito a poquito vaya dejando a Biden en esa carrera electoral un poquito rara. Por eso os preguntaba yo si es, no digo que Estados Unidos abandone la carrera contra China, ni que no se me ocurriría, pero esta administración sí parece dar un poco esa batalla por algo que ya enfrentará en el futuro, mientras de momento solo potencia lo propio, ¿no? Parece estar en eso la propia administración. Ya lidiaremos después con los resultados de lo que ocurra afuera. Por eso os pregunto si en realidad batallas como la que se está librando en África económicamente no es algo que Estados Unidos está dejando correr. Bueno, más que dejar correr, es que ahora mismo yo creo que no tiene capacidad en general, porque es que tiene tantísimos frentes abiertos, pero es que además a eso le tienes que sumar que en casa también tiene problemas y no son problemas tontos, son problemas muy gordos. Entonces, claro, si tienes tu casa sin barrer y que quieres ponerte a arreglar el jardín, pues tienes un problema, porque el jardín tuyo es muy grande, o el jardín que has querido plantar es muy grande. Entonces, algunas partes vas a tener que dejar desatendidas. Ahora mismo, sobre todo por la relación de todo lo que hemos comentado de África con Europa, realmente el problema más grave no lo tiene Estados Unidos, lo tiene Europa. Sí, eso está clarísimo. Pero y es que ya no solamente eso, sino que es que además, en el caso de Estados Unidos, vamos, como dice Emiliano, o sea, es que sería un auténtico suicidio ahora mismo romper todas
todas las relaciones completamente con China cuando tiene una dependencia tan tremenda que es que China solamente, si quisiera, podría acabar con la economía norteamericana solamente con las reservas de dólares que tiene ahora mismo guardadas. Entonces, vamos a no llevarnos mal, vamos a entendernos, como dice Emiliano, vamos a hacer una transición, si queréis. Nosotros en 5 o 10 años ya veremos cómo nos las apañamos. Dejarnos ahora mismo que intentemos arreglar lo que tenemos ahora mismo, que es un follón de bigotes, sí, porque claro, tenemos unas elecciones el año que viene, que son unas elecciones, oye, no nos podemos tomar a broma, son unas elecciones que van a marcar mucho el destino de los próximos 20 años del mundo. O sea, estamos hablando de una lucha de gigantes entre un China y un Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tienen que empezar a poner una serie de cimientos que ahora mismo se les están moviendo por todos lados. Entonces, si tengo problemas en casa y encima tengo que arreglar lo que tengo fuera, por algún sitio tengo que ir recortando, tengo que ir desconectando. Y ahora mismo mi problema menor, entre comillas, aunque en el medio y largo plazo se le puede volver en contra, pero ahora mismo mi problema menor es África, que ya lo resuelven los europeos, que ya le hemos estado ayudando bastante durante los últimos 60 años, 80 años. Entonces, vamos a barrer un poquito para nosotros, vamos a intentar, efectivamente, vamos a hacer un discurso muy gordo, muy fuerte contra China, pero no les vamos a tocar demasiado la moral, porque entonces llevarnos mal no es el momento, no es el momento. Y efectivamente, estamos hablando de una pelea para, hemos dicho 20 años, quizás demasiado, tal y como la velocidad que lleva la economía mundial hoy en día. Porque nadie, en ningún momento, fijaros, en este rato que llevamos hablando, en ningún momento ha salido India, ¿sí? No han salido otros países del sudeste asiático, ni han salido otros países que van a dar mucho que hablar y quebraderos, pero ahora mismo nos centramos efectivamente en Estados Unidos y en China. O se entienden, o ya sí que, mira, esperamos el meteorito y ya está, y nada más. José, y comentar también, acordaros que cuando Obama llegó a su presidencia, intentó una estrategia para África, precisamente por sus orígenes keniatas, ¿no? Entonces, de esa estrategia para África de Estados Unidos como bloque hacia África, pues realmente Trump no hizo absolutamente nada y Biden parece que tampoco. Es decir, que siempre ha sido una zona geográfica, un continente donde Estados Unidos no ha tenido una presencia masiva o no ha tenido, digamos, un potencial tan fuerte como Europa, desde el punto de vista de ser antiguas colonias, y la entrada de China en primer lugar y luego la posterior de Rusia. Entonces, yo creo que la administración Biden, que es la única que puede tratar de hacer algo, ya da un poco por perdida, digamos, esa presencia o influencia más relevante, limitándolo un poco al norte de África o a los países, sobre todo Egipto, pero bueno, Egipto ya entrando en los BRICS, pues también parece que no está muy por la labor de seguir. Y el tradicional amigo de la familia Bush, Arabia Saudí, pues también en los BRICS. O sea, que realmente el panorama para Estados Unidos en toda la zona de Oriente Próximo más África está un poco negro. Al respecto de esto, y de los BRICS ahora hablamos, que no os quiero ni dejar marchar ni desaprovechar vuestro talento y conocimiento. Pero al respecto de esto que estás comentando, Emiliano, Europa no tiene, dices, Europa es quien estaba en África. Europa está lejos de tener fuerza como para hacer un enfrentamiento, ya no digo militar, pero ni siquiera económico para con China, por ejemplo, en África. Estamos en las antípodas de poder ni siquiera imaginar un escenario como ese. Pero ante esa tesitura, no se entiende mejor, no empieza a ser lógica e incluso quizá necesaria esa actitud de cierta parte del gobierno de Macron y de incluso el propio Macron a veces, de, oye, vamos a dejarnos de historias y seamos también amigos de China, porque desde un prisma europeo no tiene sentido este dogma anglosajón que nos está, digamos, desconectando de determinadas cuestiones propias. No tiene sentido, yo no sé si Macron es el indicado o no, yo no quiero entrar ahí, os lo dejo a vosotros, pero no tiene sentido esa querencia europea o esa parte de Europa que sí que tiene todavía esa querencia por China. Bueno, o sea, es que Macron lo tiene también muy difícil porque el volumen de inversiones francesas en China hace 20 años es brutal. Aparte de la tecnología nuclear que fue desarrollando China, también tenía una cooperación francesa. El tema de la industria automotriz francesa también tenía un punto de apoyo en China. Entonces, realmente Macron o en su momento Merkel o Scholz ahora tienen sumamente complicado cualquier intento de desvincularse o ser mucho más críticos con China por la dependencia económica que se han ido generando a lo largo de estos años. Entonces, ¿cuál es el dilema de Europa? Que por un lado quiere tener una voz propia, pero independiente de los norteamericanos e independiente de China y de Rusia,
pero se encuentra un poco en tierra de nadie porque está vinculado políticamente y en los valores y principios con Estados Unidos, pero económicamente tiene una dependencia de la zona de Asia, incluso también con Rusia, porque fíjate, a día de hoy todavía seguimos siendo España y Bélgica los países que más gas licuado natural compramos a Rusia, lo cual es bastante paradójico, pero bueno. Sí, no, y si me permites añadir a eso, tú date cuenta que un Macron ahora mismo sí tiene el liderazgo que tiene el X, ¿de acuerdo? Pero claro, estamos hablando de intentar mover un bloque como es Europa y está más solo que la una, porque es que aquí ahora mismo me parece que estamos en pleno Titanic, salves el que pueda. Entonces, claro, a mí la postura de Macron no me parece para nada absurda, teniendo en cuenta los intereses que ha tenido Europa desde los últimos 40 años en China, ¿no? De una manera espectacular. Pero sobre todo, claro, o sea, yo pienso, si yo fuera Macron y de repente intento, venga chicos, vamos a hacer tal, y de repente te ves solo, pues no te metes en la pelea. Vamos, no es que no te metas, es que ni siquiera llegas al patio del colegio a pelearte. O sea, que es que estamos hablando que sentirte, no sé si es solo, no sé si, pero claro, es que al final eres así con respecto a un gigante, o sea, que es que no tiene mucho sentido. Y claro, Europa, yo lo he dicho en más de una ocasión, Europa o no se reafirma, se repiensa cómo actuar y se agiliza los procesos y tenemos un sentido más europeo, o de manera individual es inviable que hagamos nada con China ahora mismo y nos va a ver siempre pues como, bueno, estos señores de ahí que me compran mucho. De hecho, José, es una reflexión dura esta última, ¿eh? Sí, Emiliano. No, iba a decir que quizás, igual que hemos asumido en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos era el líder y que todos seguíamos al líder en múltiples ámbitos, pues a lo mejor también hay que empezar a hacer un acto de humildad y reconocer que China es el nuevo líder y buscar las alianzas o las colaboraciones que sean necesarias, manteniendo un poco pues algunas diferencias que tenemos en algunos campos específicos. Es decir, es que tampoco veo, esto es como, ¿quieres más a papá que a mamá? Pues no lo sé, a lo mejor tenemos que ir acostumbrándonos Europa, habida cuenta de nuestra situación, de nuestra demografía y de nuestro crecimiento económico, que tenemos que querer tanto a papá como a mamá y que tenemos que jugar a ambos bandos, que es a lo mejor nuestra estrategia más inteligente. Y no mamá, yo no sé quién es papá y quién es mamá en ese caso, pero las empresas en Alemania, por ejemplo, las exportadoras están intentando deslocalizarse para evitar la prohibición con China, porque con lo que pagan de energía y lo que dejan de facturarle a China no les sale a cuenta el tema. O sea, esta es la jugada en la locomotora europea. Entonces, a partir de ahí, pues vayan bajando ustedes peldaños. Me van a dar 2 minutos, que tengo que hacer una pausa para la publicidad, Emiliano, Diego, y enseguida regresamos, no tardamos, de verdad, y abordamos este asunto de los BRICS. Y les quería preguntar por el Nord Stream, que no lo voló nadie. Y hoy ya ha dicho Turquía que ellos tampoco fueron, que no sé quién les iba a implicar, pero pues pasaba por allí el Pisuerga y ha aprovechado Erdogan para decir que ellos tampoco. Nadie voló el Nord Stream, se voló solo. Y que Rusia tampoco ha sido, ha dicho Turquía. Eso quizás es más relevante. 2 minutos, que volvemos.